tardes, comenzamos una nueva entrevista a través de las redes sociales de Diario Rancagüino. Hoy día nos encontramos con la ministra Vallejos para poder conocer un poco sobre las temáticas que tiene el gobierno en materia de descentralización, pero también ver y hacer un balance de lo que fue este año ya de gobierno. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Alejandra? Bien. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu sensación después de un año de gobierno y qué cosas son las que tú podrías destacar de este año? Bueno, mi sensación es que todo el trabajo desarrollado el 2022 nos permite ver un 2023 con optimismo, ¿no? Como vamos recuperando la economía, tuvimos cifras ya a la baja de la inflación, o sea, estamos teniendo resultados a las políticas fiscales que hemos implementado para poder ver con mayor optimismo la situación del 2023. El 2022, además, nosotros logramos hacer cosas que han tenido buen impacto en la ciudadanía. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo. Nos decían que era imposible ese aumento bajo las condiciones económicas que se tenían. Sin embargo, logramos aprobar el mayor aumento del salario mínimo en 20 años. Logramos implementar el copago cero, que también algunos decían que era imposible o incluso que era ilegal. Sin embargo, está en plena vigencia el copago cero. Eso ha ayudado sobre todo a mujeres de ingresos medios, porque les permite un alivio en la carga financiera de su hogar, el poder atenderse de manera 100% gratuita en todo el sistema, en la red pública, ¿no? Eh, Tuvimos buenos resultados también en la disminución de la violencia rural en la Araucanía. Eso es importante. Los primeros 9 meses de implementación del estado de excepción bajó. Hemos podido además incautar a lo que va del año de gobierno más de 17.000 armas de fuego para ir combatiendo día a día el poder de fuego en las poblaciones. Avanzó las 40 horas con un acuerdo que ya estamos a puertas en este año de poder despachar. Entonces tenemos cosas que fueron positivas, pero queda mucho por hacer. Lo importante es que todo el esfuerzo desplegado con una mejora de la gestión de gobierno nos va a permitir tener más y mejores resultados también para este 2023, que es lo importante, ¿no? Responder de mejor forma a las demandas ciudadanas. Y en materia de descentralización, primero ver un poco de, aún en las regiones o en algunos lugares hay, no se ha instalado totalmente el gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes? O eso es lo que señalan. ¿Cómo ven ustedes y cómo han avanzado en poder descentralizar el poder político en las regiones? Bueno, nosotros estamos con un acuerdo, ¿cierto?, firmado con la Asociación de Gobernadores Regionales Nacional de Chile, ¿cierto?, para el traspaso de competencias. De hecho, ya en enero del 2023 firmamos un protocolo entre el gobierno central y los gobernadores regionales para seguir avanzando en la descentralización. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de la presidencia del Comité de Evaluación Medioambiental y el Consejo Regional de Capacitación, que hoy día está presidida por los gobernadores regionales, la elaboración de los planes reguladores intercomunales y metropolitanos, la fijación de las vías de acceso a playas, por ejemplo, en el caso de las regiones, bueno, todas menos la metropolitana con acceso a playa, el acceso, por ejemplo, a concesiones gratuitas de corto plazo y varias otras competencias, ¿no? Ujú. Estamos avanzando en ese proceso, queda camino por andar, pero ya hay algunos traspasos significativos. Y por otro lado está claro lo que son las seremías, ¿no? Que dependen del gobierno central, bueno, a través de los delegados y delegadas presidenciales. Eh, y ahí hemos tenido una instalación, siempre hay una evaluación permanente de nuestros gabinetes regionales, y las mejoras que hemos identificado que se pueden lograr las hemos ejecutado a través de reemplazos para justamente tener un equipo
fortalecido, un equipo capaz de no solamente coordinarse entre sí, sino que poder estar presentes en el territorio y respondiendo a la demanda ciudadana. Ujú. Nosotros entendemos que hay una aspiración de los gobernadores electos y gobernadoras de poder fortalecer mucho más ese espacio, pero de todas formas nosotros como gobierno central tenemos que tener a nuestra seremía dependiendo, ¿cierto?, del gobierno central porque responden al presidente de la República, ¿no? Y tienen que hacerse cargo de que si hay definiciones, por ejemplo, en salud, a nivel central estas se ejecuten en todas las regiones, en las redes públicas, etcétera. Pero hay toda una serie de competencias que les correspondan a los gobiernos regionales que se han conversado y que se están traspasando. Ujú. En este convenio que se firmó, que señaló, tiene que ver también el Ministerio de Seguridad, que cuando se va a presentar este proyecto del Ministerio de Seguridad y qué relación tiene un poco con la eliminación del cargo de los delegados presidenciales. Bueno, el Ministerio de Seguridad Pública está en trámite en el Congreso, o sea, está vigente, en tramitación, tiene urgencia del gobierno, por lo tanto le estamos dando la máxima celeridad. Creemos que es Ujú, muy importante contar con un ministerio especializado en materia de seguridad pública y que exclusivamente se dedique a eso. Aparte, hemos establecido un acuerdo en el compromiso transversal por seguridad de poder entregar ciertas facultades a los gobiernos regionales y a los municipios para la prevención del delito, que no es el control de las policías en materia de prevención, ¿no? Porque no podemos traspasar el control de las policías a las regiones, tienen que tener un control a nivel central. Sin embargo, sí que tengan posibilidad de establecer políticas y planes en materia de prevención. Ahora, el Ministerio de Seguridad Pública, cuando se apruebe, va a tener que tener su Secretaría Regional Ministerial en cada región. O sea, van a haber seremis de seguridad pública en las regiones. Eh, antes de eso, o sea, sí, antes de eso, los delegados y delegadas van a seguir teniendo legalmente la obligación de todo lo que tiene que ver con el orden público, porque hoy día no puede quedar en el aire esa responsabilidad. Entonces, la medida que no esté aprobado el Ministerio de Seguridad Pública y no existan las seremías regionales, los delegados y delegadas presidenciales van a seguir teniendo la facultad de la atribución del orden público en las regiones, ¿no? Respondiendo al mandato que tiene el Ministerio del Interior. ujú. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que estábamos planteando en el proyecto del Ministerio de Seguridad Pública? Es que hay una indicación que explicite eso para que se entienda que finalmente los delegados y delegadas como los conocemos hasta el momento no van a seguir existiendo una vez aprobado el Ministerio de Seguridad Pública. ¿No va a seguir existiendo el cargo en general o solo la parte que tiene que ver con la seguridad pública? No No, va. como delegado probablemente lo que tengamos sea como una jefatura de gabinete que coordine a las seremías, probablemente, porque tiene que haber una coordinación política del gabinete en las regiones, ¿ah? Ujú, Pero no va a ser la misma figura que tenemos hasta el momento, ¿ya? ujú. Y toda la función de orden público y de control de las policías, ¿cierto? Como autoridad civil, como jefatura civil, va a estar radicado en las seremías del Ministerio de Seguridad. Y en ese punto, ¿cómo ve el gobierno como el contrapeso político, entregando tantas facultades al gobernador? Porque no se entrega al gobierno regional, la mayoría se entrega al gobernador en las facultades y sin tener otra entidad que pueda hacer ese peso político, ya que tampoco los CORE tienen hoy día facultades para hacerle el peso al gobernador. Bueno, obviamente siempre, primero es bueno tener descentralización, o sea, no solo nos Sí. interesa que los gobernadores y gobernadores que son autoridades electas democráticamente en sus regiones tengan más facultades, tengan más posibilidades de establecer como, de ejecutar sus programas y los cambios que quieren hacer en la región para mejorar la calidad de vida y en eso
siempre está la discusión de los contrapesos. De hecho, por eso, por ejemplo, en el caso del proyecto Royalty Minero que va a financiar las rentas regionales, el tema no es solo entregar más recursos a las regiones, ¿ah? O a los municipios, sino que hayan las herramientas de fiscalización, de control, porque cuando a toda persona le dan mayor responsabilidad en materia de gasto y aumentan tus presupuestos, entonces también tiene que haber mecanismos que garanticen probidad y contrapesos para aquello. Entonces también es parte de, evidentemente, de la discusión. Y digamos un poco y sobre esto de los recursos fiscales. Hay una descentralización fiscal también que se señala en el acuerdo. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata esta descentralización que viene con el proyecto de ley de renta regionales? Sí, sí, mira, aquí tenemos, bueno, hay varios elementos para el 2023 que quisiera leerlos porque son específicos, pero se firmó el acuerdo, como te decía, el 2023, en enero, y tenemos varios elementos. Uno, es profundizar la transferencia de competencias específicas para cada región, tomando como base los requerimientos de cada región. Esto es lo que nos han pedido mucho, como no lo veamos homogéneamente, sino que en función de los requerimientos regionales. Y el compromiso de ingresar un proyecto de ley que habilite la transferencia de servicios completos hacia los gobiernos regionales. Entonces, porque claro, algunos dicen, ya me da una competencia, pero no tengo servicios que son clave y que deberían depender del gobierno regional para poder tener mayor capacidad de respuesta en ciertas demandas, ¿ah? Entonces también el proyecto de ley va a facultar eso, no todos los servicios obviamente, pero algunos servicios específicos. Y además la creación de espacios para coordinación entre distintos niveles que permita inversiones en los territorios, ¿ya? Y que en el fondo haya un espacio que no duplique funciones entre lo que hace el gobierno regional, el municipio o los ministerios a nivel central para facilitar proyectos de inversión en los territorios. Ahora, en el tema de rentas, es un proyecto que nosotros vamos a ingresar prontamente, en las próximas semanas, y que depende en gran medida sí, del proyecto de Royalty Minero, porque nosotros con el Royalty Minero, una parte importante de la recaudación va a ir a las regiones, bueno, y a las, bueno, comunas o municipios de zonas mineras también, a propósito de las externalidades que genera la explotación de la minería. Pero a nivel regional nos va a permitir un traspaso importante de recursos y no puedo adelantar más detalles, pero es porque eso va a estar prontamente siendo conocido y anunciado por las autoridades correspondientes. Pero si viene este royalty que un poco favorecer a estos municipios que tienen instaladas las faenas mineras en esos lugares. Claro, es que sí, a nivel municipal, pensando sobre todo en esos municipios, eh, pero también hay un traspaso a regiones para favorecer el desarrollo de las regiones en la línea de la descentralización que es un compromiso del presidente Gabriel Boric. Y para ir finalizando, ya hemos hablado un poco de los desafíos que tiene el gobierno este año, pero podemos concretar algunos más que puedan tener, o sea, ¿cuáles son los tres prioridades del gobierno para completar este año 2023? Bueno, nosotros tenemos como desafío varias cosas. A nivel de reformas grandes, estructurales, el pacto fiscal. Vamos a insistir en ese pacto fiscal para poder financiar no solamente el aumento de la PGU, 250.000 pesos, sino que financiar más policía, mayor seguridad, para financiar la sala cuna para todos y todas, que fue un anuncio del 8 de marzo que hizo nuestro gobierno, eh, para financiar el aumento del per cápita de la atención primaria de salud, que también es un compromiso y varios elementos más. Luego la reforma de pensiones que ha ido avanzando, estamos en varios espacios de diálogo, vamos a buscar todos los acuerdos necesarios para tener un sistema de pensiones de verdad, que dé seguridad social, que nos permita dejar atrás el modelo de la AFP que está fracasado y que nos permita generar un aumento de pensiones inmediato, no solamente a futuro, sino que para los actuales jubilados y jubiladas y con perspectiva de género, porque las mujeres reciben menores pensiones que los hombres, aunque hayan trabajado la misma cantidad de años, incluso hasta con las mismas lagunas previsionales. Eh, Tenemos además como línea gruesa la Estrategia Nacional del Litio, que esperamos también prontamente presentarla, anunciarla. El litio se va a transformar en un nuevo sueldo para nuestro país.
va a generar una riqueza importante. Esperamos que esa riqueza obviamente llegue a todos los chilenos y chilenas, ¿ah? En una estrategia responsable de desarrollo productivo. Otro elemento está en las mejoras en salud. Ya tenemos que ingresar prontamente el proyecto para hacernos cargo de la crisis de la ISAPRE. Y ese proyecto no solamente va a atender a los usuarios de la ISAPRE que hoy día están en la incertidumbre, producto de la crisis que atraviesan las ISAPRE, sino que también para fortalecer FONASA. ¿Ah? Nosotros necesitamos fortalecer el sistema público de salud y eso va a ser otro elemento importante. Toda la agenda de seguridad, ya presentamos 16 urgencias, proyectos de ley, van a venir más urgencias y más proyectos de ley en la línea de cumplimiento del compromiso transversal por la seguridad. Y vamos o sea, sacar, hizo una meta, antes del 1 de mayo, las 40 horas, y las bases para el Sistema Nacional de Cuidados, que probablemente a fines del 2023 podamos presentar el proyecto para garantizar los cuidados en nuestro país, con un sistema desde el Estado coordinado y robusto en ese sentido. ¿Y cómo se sienten? Porque estas son una cantidad de proyectos y leyes que tienen que pasar por la Cámara de Diputados, senadores. ¿Cómo se sienten confiados que van a poder tener los votos después de lo que sucedió hace una semana en el Congreso, donde fue rechazada una de sus propuestas? Bueno, lo de la reforma tributaria efectivamente fue un momento complejo, fue un traspié doloroso, porque con esa reforma nosotros estamos financiando varios de los compromisos de ayudas sociales que las chilenas y los chilenos están esperando, ¿no? Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados y de hecho estamos trabajando para insistir en un pacto fiscal. Los diálogos esta semana ya se iniciaron con la CPC, con los gremios empresariales, pronto van a haber reuniones con la Central Unitaria de Trabajadores, con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, etcétera, para poder justamente avanzar en mayores acuerdos, ¿ah? Y recordando ciertos principios, la progresividad, o sea, que los mayores impuestos no los paguen ni las personas más pobres ni la clase media, sino que los más ricos. O sea, eso es algo que nosotros hemos sostenido desde el día uno y vamos a insistir en eso, y que nos permita mayor recaudación, porque es muy fácil pedirle al Estado, al gobierno, por parte de la oposición, que metamos más recursos a salud, a educación, otras áreas, pero no nos dejan aumentar los recursos a disposición del Estado para hacerlo. Entonces, vamos a insistir en esa línea. Ahora, igual tenemos como estamos optimistas en el fondo, porque por ejemplo en el tema de las 40 horas, nosotros logramos un acuerdo importante. Fue aprobado en el Senado, en las comisiones, por unanimidad, pronto va a pasar a sala. Incorporamos varios elementos que surgieron de la discusión como gobierno y creemos que ese proyecto se va a aprobar. En la reforma de pensiones tenemos mucha más cancha para poder avanzar, porque ahí urge, obviamente, el que no solamente contemos con un aumento de la PGU, ¿ah? Sino que también podamos tener un sistema que haga que las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras rindan lo que tienen que rendir en la pensión, ¿ya? Pero si no, no dan los números, ¿no? No basta con que a través de impuestos aumentemos la PGU, sino que también las cotizaciones tienen que garantizarte una mejor pensión. Y eso implica una industria distinta a la que conocemos, ¿ah? Monopolizada por las AFP. Claro, hay algunas diferencias en materia del 6%, de cómo se distribuye, pero el diálogo ahí está abierto. Nosotros tenemos unas mesas de trabajo en ese sentido, lideradas por la ministra del Trabajo y Previsión Social, y esperamos obviamente ir avanzando en esa dirección y con el sentido de urgencia que tiene la ciudadanía, que es la que necesita ver mejora su calidad de vida, particularmente nuestros jubilados y jubiladas. Muchas gracias, ministra, por esta entrevista y la dejamos invitada para volver a tener un contacto y hablar de otros temas más adelante. Bueno, muchas gracias Alejandra, que esté muy bien. Y de esta Saludos forma, a nosotros, Rancagua. de esta Ya, la forma, región de Higgins. la región de Higgins, sí. De esta forma nosotros nos despedimos de esta transmisión en vivo y nos volvemos a encontrar a través de las redes sociales de Diario Rancagüino. Recuerde seguir informándose a través de www.elrancagüino.cl. Que tengan una buena tarde.